No sé tú, pero yo estoy cansado de escuchar siempre los mismos anuncios de Joseph Abraham con el trading, de eToro o de vete a saber quién. Hay mucha gente que no se da cuenta de lo importante que es invertir para tu vida, sobre todo los más jóvenes. Es importante saber que el dinero en metálico pierde cada año valor por la inflación. La inversión en productos financieros puede producir rentabilidades que no solo permiten compensar la inflación, sino que a largo plazo pueden llegar a multiplicar nuestro dinero por varias veces. Piénsalo así, si no inviertes tu dinero, estás literalmente perdiendo dinero cada día. Y claro, se hace complicado tomar la decisión de empezar a invertir si nos venden 1000 métodos distintos, cada uno más extravagante que el anterior. Con esta serie de vídeos pretendo explicaros, con la ayuda del libro El inversor inteligente de Benjamin Graham, los fundamentos de la inversión. Como ya he comentado otras veces, yo soy estudiante de último año de Derecho y Economía. Y aunque en la carrera hemos dado alguna asignatura de finanzas, la práctica totalidad de lo que he aprendido ha sido leyendo libros como este e invirtiendo con amigos. Esto os lo digo porque he aprendido a invertir hace poco y voy aumentando mis conocimientos a medida que pasa el tiempo y sé perfectamente cuáles son las dudas que suelen tenerse. Creo por esto que estos vídeos van a ser de mucha utilidad. Lo primero es saber quién es Benjamin Graham y por qué deberíamos escucharle. Este es considerado el padre del value investing o inversión en valor, y aparte de ser un inversor con un envidiable historial, era profesor en la Universidad de Columbia, donde daba clases en estas materias de finanzas. Entre sus discípulos se encuentra el mismísimo Warren Buffett. Para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo Graham para Buffett, este llamó a su hijo Howard Graham Buffett. Pero bueno, dejémonos de anécdotas. Este libro te enseñará tres cosas: cómo reducir al mínimo tus posibilidades de sufrir pérdidas irreversibles, cómo aumentar al máximo tus opciones de conseguir unos beneficios sostenibles y cómo controlar ese comportamiento autodestructivo que impiden a la mayoría de los inversores aprovechar su potencial. Esto no lo explica el autor en el libro, pero creo que es importante dejarlo claro para los más novatos. Una acción es un título que otorga a su propietario un porcentaje del capital social de una empresa. Por así decirlo, si compras una acción, pasas a ser propietario de un pedacito de una empresa. Las acciones de una empresa pueden estar o no admitidas a cotización. Si cotizan, tendrán un precio de mercado que fluctuará de acuerdo con la disposición de la gente a comprar o vender dicha acción. Si mucha gente demanda la acción, su precio subirá y viceversa. Los bonos y obligaciones, en cambio, son títulos negociables de deuda que empresas y gobiernos utilizan para financiarse, captando a inversores que están dispuestos a pagar el precio y a prestarles así dinero. A cambio, estos se comprometen a lo largo del tiempo a devolverles el principal y también a abonar unos intereses, que estarán pactados con anterioridad y que dependerán del periodo de duración de la obligación. Si son obligaciones a largo plazo, el tipo de interés tenderá a ser más elevado y viceversa. Si son a corto plazo, pues más reducido. Lo primero que hace Graham es dejar clara la diferencia entre inversión y especulación. En su libro llamado Security Analysis hace patente esta distinción como sigue. Una operación de inversión es aquella en la que, después de realizar un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas. Dicho de otra forma, el inversor es el que se asegura mantener lo que ha invertido al tiempo que pretende conseguir un beneficio razonable. Si tienes muchas papeletas o de ganar mucho o de perderlo todo, no eres un inversor, sino que eres un especulador. Graham huye de la especulación y pretende que nos convirtamos en inversores inteligentes. ¿Qué es entonces para Graham la actividad de invertir? Pues citando a Sheldon de Big Bang Theory, es un taburete con tres patas. La primera consiste en analizar detalladamente la empresa y sus negocios, cuyas acciones u obligaciones se pretenden comprar o vender, y hacerlo, obviamente, antes de comprarla. Se trata de analizar dónde está la empresa en su sector, si tiene un balance sólido y unas buenas perspectivas de futuro. La segunda es la necesidad de protegerse deliberadamente frente a graves pérdidas. Y la tercera es procurar obtener un beneficio razonable, no un beneficio exorbitado o extravagante. Es precisamente cuando te dejas llevar por la codicia y las modas del momento cuando sufres más riesgo de perderlo todo. Atento, porque lo que voy a decir ahora es muy importante. Un inversor calcula el valor de una acción en función de la empresa o de los negocios que haya detrás de dicha acción. En cambio, un especulador apuesta a que una acción subirá de precio porque hay alguien que está dispuesto a pagar más por ella. Es decir, toma sus decisiones en función de lo que hace el mercado en un momento determinado. Graham dice que para invertir en una acción deberías pensar si estás dispuesto a comprarla cuando no estuviera admitida a cotización. Es decir, en el caso de que no tuviera un precio de mercado,
¿Querrías formar parte de esa empresa porque la ves con sólidas perspectivas de futuro y crees que puede crecer? Ya hemos dejado claro la diferencia entre invertir y especular y qué significa invertir para Graham. Nada más terminar con esto, él insiste en explicar qué es la inflación y por qué debe preocuparle al inversor. Imaginaos que vivimos en una economía en la que solo se producen televisores. En el año 2020 se produjeron 10 televisores y en el año 2021 se prevé que se produzca la misma cantidad, 10 televisores. Imaginaos también que la masa monetaria, es decir, todo el dinero que existe en la economía, era de 100 euros en 2020. Si dividimos 100 euros entre 10 televisores, tenemos un precio por televisor de 10 euros. Pero suponed que el Banco Central de este país imaginario decide aumentar la masa monetaria en 100 euros, para pasar a un total de 200. Pues en 2021, como existen los mismos televisores, pero hay más dinero en la economía, el precio por televisor aumentará, porque como hemos dicho, todo el dinero se gasta en televisores, pasando a un total de 20 euros por televisor. Y esto es la inflación, ni más ni menos. Un aumento en el nivel de precios por motivo de un aumento en la masa monetaria. Y la deflación es justo lo contrario, una reducción del nivel de precios porque se reduce la masa monetaria, o porque la masa monetaria se mantiene constante, pero se producen en este caso más televisores. Pero, ¿por qué debería preocuparle esto al inversor? En el gráfico que veis en pantalla se muestra la inflación anual en Estados Unidos en los últimos 20 años, medido por el índice de precios al consumo. En 2007 se alcanzó un máximo de 4%, y en el resto del periodo se ha mantenido en unos niveles de entre el 1 y el 4%. Esto debe hacernos notar es que cada año el dinero que dejemos en la cartera o en nuestra cuenta del banco está perdiendo valor, y debemos buscar formas de protegernos de esta inflación. Y claro, cabe preguntarse si las acciones u obligaciones, es decir, en definitiva, invertir, merece la pena como salvavidas frente a la inflación. Como este libro fue escrito hace bastante tiempo, el periodo que utiliza para extraer conclusiones no nos interesa demasiado. Sin embargo, los encargados de revisar el libro para la última edición hacen un comentario al final del capítulo en el que adelantan el análisis hasta el año 2002, aproximadamente. Los datos históricos nos indican que desde 1926 hasta 2002 ha habido 64 periodos de 5 años. Pues bien, en el 80% de dichos periodos, es decir, en 50 de 64 periodos, las acciones lo han hecho mejor que la inflación. De esta forma, aunque de manera imperfecta, las acciones han conseguido batir a la inflación la mayoría del tiempo, por lo cual parecen un buen instrumento para protegerse de la misma. La conclusión más inmediata es que la inversión es una buena forma de protegerse frente a la inflación. Y tiene sentido sobre todo si estamos dejando nuestro dinero en el banco sin perspectivas de sacarlo en un futuro cercano. Este es tan buen momento como cualquier otro para abrirse una cuenta en un broker online y empezar a meter cada mes tus ahorros. Si queréis un vídeo en el que explique cómo lo hago yo personalmente, dejadlo en los comentarios y veré si puedo hacerlo en el futuro. Y todo esto que os digo sobre la inflación, que puede parecer evidente, no lo es tanto. Y es que los inversores y el hombre de a pie suelen pasar por alto los efectos nocivos de la inflación por algo que se conoce por los psicólogos como la ilusión del dinero. Y es que si un año sube en tu salario un 2%, pero ese mismo año la inflación es del 4%, vas a estar exactamente igual que si tu salario se queda como está, pero la inflación es del 2%. Pero claro, en el primer caso verás como tu cheque engorda a final de mes. Y en el segundo probablemente no te des ni cuenta. Unos céntimos más en el precio de la leche, unos euros en el de las neveras, pero es algo muy sutil, de lo que la gente no se suele dar ni cuenta. Pero tiene las mismas consecuencias que una reducción en tu salario. En el próximo vídeo veremos la distinción que hace Graham entre dos tipos de inversores, el inversor defensivo y el inversor emprendedor, y cómo debe seleccionar el primero de estos su cartera de acciones. Si os ha gustado podéis suscribiros por aquí o también podéis ver este otro vídeo. Nos vemos en el siguiente y un saludo.